¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos una semana más en Por la Escuadra. Hoy no tenemos invitado, dejamos al vestuario albivermello descansar, pero sí tenemos tertulia, Pablo. Pues sí, vamos a hablar un poquito de ese partido de Osasuna y del partido que nos espera con el Córdoba, que va a ser bien duro y una final importante. Una final antes de tiempo ya, ¿y con quién vamos a hablar? Pues tenemos con nosotros a Juan Renda, entrenador de Lugo, también jugador, y Jan Gómez, periodista de la Radio Galega y de Radio Marca, Manuel Buides, jugador del Club Deportivo Lugo, y Dani Baniela, periodista del Diario AS. Bueno, pues decías, Pablo, que empezamos a hablar un poco del partido ante el Osasuna del Club Deportivo Lugo, luego hablaremos de los próximos encuentros que le quedan. El más cercano es ante el Córdoba, pero vamos a analizar primero este último encuentro en casa en Gran Xocarro. Sensaciones por aquí. Juan, dispara. Bueno, yo creo que la sensación es agridulce, ¿no? Porque parecía que teníamos el partido muy encarrilado, pero era el líder el que venía aquí, entonces fue, digamos que 2/3 partes del partido favorable, incluso el resultado. Lo que pasa que vino el 2-1, faltaba mucho partido todavía, ¿no? Y luego tuvimos un final de la prórroga. A veces los finales se ve que están condicionados muchos partidos, ¿no? Que nos empataron y aún tuvimos la suerte de que al final pues no perdimos el partido, ¿no? Las sensaciones, bueno, pues no son malas porque es ante el líder sacar un punto. Lo que pasa, como llevamos tanto tiempo sin ganar, pues bueno, nos hemos olvidado ya de sumar 3 puntos. No sé si compartís un poco la visión de Juan, si queréis apuntar algo. Es un poco lo de siempre, ¿no? Si te dicen que viene el líder, que te dobla en puntos, que te estás jugando la vida, y si firmas un empate antes del partido, pues a lo mejor dices, pues oye, mira, viendo el calendario y demás, a lo mejor no es malo ese empate. Luego ves el partido y efectivamente que has tenido 2 goles de ventaja, que el último llega ahí casi en el descuento, duele, ¿no? El propio Monteagudo lo decía en rueda de prensa, que había sido un palo para el vestuario y que menos mal que no había entrado el remate de última hora al palo, porque si no eso ya sería directamente un velatorio. Es un punto contra el líder y hay que valorarlo en la medida, es un punto menos de lo que falta. Y un por encima se riza el rizo si miramos para los de abajo, porque el Extremadura venía de ganar esta jornada, o sea, un poquito se mezcla todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo coincido plenamente con el análisis de Juan, ¿no? La sensación es un poco agridulce, porque yo creo que hicimos muchas cosas bien durante muchos minutos. Vi a un Lugo que a mí me gustó sobre todo el dinamismo y la vivacidad tanto en ataque como en defensa, que hacía tiempo que no se veía esa chispa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los partidos duran 90 minutos, creo que nos hizo un daño tremendo encajar ese gol cuando hasta ese momento estábamos pues, prácticamente no sufriendo nada, y a partir de ahí pues es que incluso al final pudimos hasta perder el punto. Yo creo que una versión muy positiva del equipo, 3/4 partes de partido cuando menos, de un Lugo directo, comprometido, incisivo, un Lugo que me recordó al primer partido de Alberto Monteagudo frente al Levante en Copa y esa siguiente primera mitad en Reus, seguramente un equipo muy directo, que tenía más profundidad que Osasuna, sin sufrir en exceso en defensa, y en último momento sí que es cierto que esa jugada de estrategia de David García, ese cabezazo que entra con una contundencia modélica, pues reduce las distancias y eso provoca otro partido. El equipo también tuvo un bajón físico muy evidente, sobre todo por bandas en el último tramo de encuentro, y yo siempre parto de la base de que cuando se consigue un punto se pierden 2, siempre es mi manera como norma general, aunque es cierto que ante un equipo que más allá de ser líder es el equipo con sensaciones más positivas y con más superioridad en la categoría, pues es relativamente positivo, y más después de ese cabezazo de Juan Villar que golpea al poste. Una lástima, pero creo que hay motivos para ser optimistas después de un partido yo creo que bastante notable del equipo. Y oye, una de las cosas, las principales diferencias que había en este partido con respecto a los anteriores es que Scriche y Herrera recuperaban la titularidad, Pablo. Sí, volvía a ese 4-4-2, esa presión que los dos hacían, o que la hacen muy bien, ¿no? Yo creo que es a lo mejor una de las claves de por qué le gustaba a Javi López antes, porque también al principio los utilizó Monteagudo. Los dos yo creo que se combinan muy bien a la hora de hacer ese trabajo de presión, de impedir que el equipo rival salga, y además se le sumó el acierto goleador, porque Cristian, bueno, pues ya lo fue teniendo poco a poco en la liga, y Scriche también. Los dos hicieron yo creo que un grandísimo trabajo, y veremos si continúan en Córdoba, en el Arcángel, si vuelve a apostar por el mismo dibujo, si vuelve a apostar por los mismos,
pero yo creo que las sensaciones fueron buenas de ambos. Cuando visteis bueno, pues la titularidad de Rally Sketch, ¿qué pensaste, Juan, al principio? No, bueno, yo haría más hincapié como entrenador en la fragilidad defensiva que tiene el equipo. Yo creo que, aparte que teníamos un cuarteto en el medio campo que no era de contención, las circunstancias. Y siempre estamos añorando, y yo creo que ya va siendo hora de que dejemos eso, a los Pitas, Seoane, ¿no? Yo creo que hemos tenido, ya dije muchas veces, 2, 3 temporadas para solucionar esto, para buscar a alguien que releve. Entonces, evidentemente, ante un líder que 2-0 perdiendo va por todo, tú no tienes contención en el mediocampo. El mediocampo, evidentemente, no es defensivo, ni mucho menos. Un Gila, Buriania, Lazo, Morente no son. Entonces, ojalá tuviésemos los cambios, poder meter a Seoane y compañía. Y luego que la parte del cuarteto defensivo, lógicamente, se hundió lógicamente con la presión, nos empezaron a meter en los últimos 25-30 metros, porque el mediocampo no contiene, evidentemente. Y la defensa, yo lo comentaba fuera de convido, yo hace años que no veo una defensa tan floja en el Club Deportivo Lugo. Estamos viviendo gracias a las grandes actuaciones del portero, porque si tuviéramos problema de portería, estaríamos peor que el Nasti. No me pongo en pie, pero vamos, que siempre lo diría porque es algo que es recurrente y que es cierto, ¿no? Eso, Pita, Seoane y Pita han sido los jugadores, están siendo, o son, sí, estamos en el presente, los jugadores quizás más importantes junto a mano de la historia reciente de Lugo, no, seguro, pero es que es verdad, es que hemos tenido tiempo para, no digo sentarlos, que no, porque merecen jugar, pero para buscar ese sustituto que les dé descanso, que vayamos poco a poco. A lo mejor lo tuvimos con Ramón Aced y ya no está, y no se buscó un sustituto para Aced, y es cierto que el otro día el equipo sufre, primero defensivamente, por lo que decimos de que no hay contención en medio del campo, y luego por una caída física que se repite contra el Albacete, que ya se repite contra el Alcorcón, sí, que vemos que el equipo a los 65-70 minutos se cae, por lo que sea, posiblemente porque no tenemos sustitutos adecuados por lesiones, cuando no es una lesión es una sanción, pero sí es verdad que el equipo se viene abajo físicamente. Y cuando te vienes abajo físicamente, con Osasuna enfrente, que es todo lo contrario, que es un equipo muy intenso, que va, Osasuna al final atacaba por oleadas, es que eran oleadas de ataque, sobre todo por nuestra banda izquierda, centro, remate, y fue una pena no tener ese jugador que a lo mejor en medio del campo te diese un poquito de aliento o ayudase. Al final salió José Carlos, de hecho, de tercer pivote, porque era lo que había, era lo más parecido a un mediocentro que teníamos en el banquillo. Sí. Solo permíteme que incida para dar margen a los demás contertulios. Es que, lógicamente, ellos se hundieron porque el trabajo de esos 4 no es un trabajo defensivo, claro. Entonces el desgaste es enorme. El tema es que teníamos que haber buscado soluciones y lógicamente, no las encontramos. Porque es eso, falta esa gente de contundencia. Y lógicamente cuando tú pierdes balón tiendes a replegar, evidentemente. Un repliegue constante o bien un repliegue con presión, ¿no? Un repliegue intensivo. Evidentemente, además, es un equipo sin contundencia, que llega un momento que da la impresión que está jugando al Monopoly, o sea, sin entradas, sin situaciones que le compliques al adversario, ¿no? Y sobre todo, cuando tú repliegas tienes que hacer siempre acciones sobre el balón, y yo es donde veo el defecto de Lugo, es que no veo esas acciones que dificultan al adversario, que tenga que jugar para atrás, jugar lateralmente, dificultándole sobre el balón para arrebatar el balón. O sea, perdonad que tal, pero es más que el resto. Yo lo que quería apuntar, que pudiendo estar de acuerdo, también creo que tal como se desarrolló el partido, pero también hay un componente psicológico y de la necesidad de cada equipo importante. El Lugo encaja el gol, el 2-1, y ahí es donde aflora la situación de cada uno en la tabla. No sabe si seguir para adelante a buscar el partido, si quedarse y guardar la ropa. Quiero decir, pudiendo estar de acuerdo con todos estos apuntes muy acertados que hacéis, creo que el componente de la necesidad, el componente psicológico también fue importante en venirse para abajo, ¿no? Porque lo estaban haciendo todo tan bien, se ven faltando 20 minutos con el 2-1, y ahí yo creo, aparte del bajón físico y aparte que defensivamente tampoco estuvimos bien, la situación en la tabla también influye. El miedo a ganar más que las ganas de... Y el miedo a perder el botín tan importante que estábamos consiguiendo. Aunque en ese aspecto, la situación del equipo estando en descenso justo antes de comenzar el partido,
yo sí que la actitud la vi muy positiva del equipo y un lenguaje gestual de compromiso, de siendo conscientes de la situación en la que están y vi al equipo muy comprometido. Evidentemente no dudo nunca del compromiso, pero me refiero que más atento, más ávido en los balones divididos, en las disputas, en el juego físico. En cuanto a los errores defensivos, pues yo creo que, siento ser pesado con esta cuestión siempre que intervengo en los medios, pero yo creo que gran parte de los problemas vienen de ese error que fue el traspaso de Ramón el 31 de enero, por todo lo que aportaba. Y evidentemente después afortunadamente tenemos un portero que creo que es de primera división, que es sumamente decisivo. El otro día había una baja de un jugador referencial absolutamente, tanto a nivel defensivo y a nivel de generación de juego, incluso esta temporada de finalización, como es Carlos Pita. Y luego yo creo que evidentemente el tema psicológico juega, porque Osasuna no tenía tanta presión porque tenía cierto colchón, además tiene los 3 puntos añadidos que le faltan por sumar frente al Reus Deportivo. Y aún así yo creo que hay bastantes motivos para ser optimistas. El doble pivote, seguramente no hubiese jugado ese doble pivote fuera de casa, pero en casa creo que fue una decisión acertada. Son perfiles complementarios y que pueden ayudarse. Y en cuanto a la titularidad de Cristian Herrera y de Dani Scriche, pues yo creo que a mí personalmente me gusta más el Lugo cuando juega con 2 delanteros, y además yo entiendo que Alberto Monteagudo, al igual que comentó Yago Barrasate en la rueda de prensa, esa delantera funcionó muy bien en Pamplona, en la primera vuelta, en uno de los mejores partidos del Lugo con Alberto Monteagudo. Es que fue un 11 muy similar. Sí. Y además, bueno, Cris es que me parece un jugador bastante subestimado, porque a mí nunca me pareció un delantero puro, un 9 puro, es un segundo delantero, un jugador con mucho despliegue, un profesional intachable, y que es verdad que no tiene unas cifras goleadoras sobresalientes, pero bueno, al final de la temporada pasada marcó 7 goles, 6 de ellos fuera de casa. Si uno repasa los 7 goles son importantes. Este año ya lleva 7, no siendo titular continuamente, 6 en Liga y 1 en Copa, y creo que es un futbolista muy aprovechable y que ayuda en esa presión a nivel defensivo desde primera línea. Sí. Bueno, pues lo pasado está, vamos a cerrar ese capítulo, nos quedamos sumando en el casillero albivermello ese punto, ese empate ante los Osasuna, y continuamos hablando del futuro que se le abre al Club Deportivo Lugo.